Bien, vamos a estar mirando en Gálatas 3 esta noche, pero antes de ir allá, yo sé que Pastor Chivelli ha compartido la premisa del curso y Pastor Schaller también. Y yo quiero compartir algunos pensamientos también para poder entender el libro de Gálatas. Tenemos que entender quiénes son los judaizantes. Estos eran los que se oponen al mensaje del apóstol Pablo, la gracia de Dios. Y para entender quiénes son los judaizantes, tienes que volver al libro de Génesis, al primer judaizante, si podríamos decirlo así, el hombre se llama Caín en Génesis 4. Él era el primer hombre que exhibió las tendencias que parece formar cómo pensaron los judaizantes. Antes de entender el libro de Gálatas, hay que entender el libro de Génesis y la vida de Caín. Cuando Adán tuvo esos hijos, él los instruyó en cuanto a cómo acercarse a Dios, porque después de la caída en el huerto, la raza humana, ahora pecaminosa, y este gran abismo entre un Dios santo y el hombre pecaminoso. Pero para acercarse a Dios hubo una manera correcta y hubo una manera equivocada. Y Dios instruyó a Adán, y Adán instruyó a los dos hijos, Caín y Abel, en cuanto a cómo acercarse a Dios. Y sabemos esto, que el acercamiento fue basado sobre un derramamiento de sangre. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La Pascua, cuando Dios dijo a Israel, sí, cuando veo la sangre voy a guardarlos. No hay ningún pecado que puede ser perdonado sin sangre. Y aún lo que primero, cuando Dios primero cubrió a Adán y Eva, Él los cubrió con pieles de animales, que implica que sangre fue derramada. Y para simbolizar el sacrificio, estos animales fueron para simbolizar el sacrificio de Jesús en Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La sangre de los animales, de los toros y machos cabríos y millones de animales que fueron traídos comenzando con el libro de Génesis hasta aún en los evangelios, los sacrificios en el templo. Piensa en cuántos millones de animales fueron sacrificados y su sangre fue derramada en cuanto a la expiación o la propiciación. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que la sangre de esos animales no tuvo poder para remover el pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué matar a todos esos animales si su sangre no pudo perdonar el pecado? Es porque no era la sangre de ese animal que los limpió, sino que fue fe en Dios, en el sacrificio de Dios, que los limpió. Ellos fueron justificados en la vista de Dios por fe cuando ellos hicieron esos sacrificios, porque esa fe miraba hacia adelante, hacia la cruz. Y ellos encontraron su justificación así. Nosotros no presentamos ningún sacrificio de animales ahora por nada. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en su sacrificio. Nuestra fe va hacia atrás a la cruz
y nosotros estamos parados, justificados por Dios. Su fe fue puesta en la cruz, mirando hacia adelante. Nuestra fe mirando hacia atrás a la cruz, a la sangre derramada de Jesús, que nos justifica. Vamos a hablar mucho esta noche de la palabra justificación. En esa palabra justificación, pensándolo, es justo, es justo como no hayas pecado. Justificación es como si tú no hubieras pecado, porque así es como Dios nos ve, como si no hubiéramos pecado. Algunos creyentes rehúsan recibir esa verdad porque son tan conscientes de su pecado, de su pasado, de sus fallas, aun cuando Dios dice yo no lo veo y no te evalúo según tu pecado, y aun si para mí ahora es como si tú no hayas pecado, no lo creemos y caminamos en la vida con culpabilidad real o sentimientos culpables y no podemos salir de ello porque realmente no hemos puesto nuestra fe en la obra consumada de Jesucristo. Creemos que Él comenzó algo, pero si como los Gálatas tal vez podemos añadir algo nosotros a lo que Él hizo, y tal vez algún día vamos a sentir bien. Pero Dios dice no. Cuando yo veo la sangre, no hay condenación, no hay juicio. Tú nunca vas a estar delante de Dios en condenación o en juicio. Porque si el libro de los Gálatas nos enseña una cosa, es justificación. Así como yo no haya pecado. Imagina que Dios nos ve así, que Dios no solamente a mí, sino a ti, a ustedes. ¡Wow! Increíble. No estamos hablando de una justicia relativa, sino una justicia perfecta. El momento que está en el momento que confiamos en Cristo y su obra en la cruz. Caín no trajo un sacrificio de sangre y Abel sí, y Abel su sacrificio, su ofrenda fue aceptada. Pero Caín trajo el fruto de su propia obra. Él era campesino y trabajó en los campos y trajo toda la obra de sus manos y lo presentó en una forma maravillosa y estaba seguro que Dios debe y tenía que aceptar la obra de sus manos para descubrir después que Dios no lo aceptó. Y él no encontró justificación delante de Dios y no fue justificado delante de Dios. Pero su hermano, en cambio, sí fue justificado. ¿Y qué es lo que motivó a Caín tomar la vida de su hermano, quitar la vida de su hermano? No era que él tuvo un mejor sacrificio o por alguna razón Dios le aceptó, pero no me aceptó a mí. Y esto primero se manifestó en enojo y finalmente terminó en asesinarlo. ¿Por qué? Porque en su corazón él sintió que fue rechazado por Dios. Y cuando tú tienes ese pensamiento, no puedes vivir en paz. Nadie lo puede. Piénsalo. Cuán importante es encontrar favor entre tus amigos. Cuán importante es encontrar favor en los ojos de tu empleador o tu familia, tus padres. Cuán importante fue esto. No tuvimos que saber que ellos nos hayan amado y aceptado. Los jóvenes, cuando sienten ese rechazo por parte de sus padres, puede discapacitarlos emocionalmente, no solamente durante su juventud, pero que los molesta aún por años después. ¿Por qué? Porque no fueron aceptados. Pero esto es infinitamente peor cuando tú piensas que Dios no te acepta
eso puede producir enojo, especialmente cuando tú ves cuán libremente que él acepta a otra persona. Pero la pregunta es, ¿por qué aceptó a Abel? Por la sangre. Y aún él dijo a Caín en Génesis 4, la oportunidad para ti de estar justificado delante de mí está ahí, está a la puerta. Tienes que seguir las instrucciones que fueron dadas a ti por tu padre, pero no lo hizo. Y hay gente en el mundo hoy. Y tú les hablas y tú dices a ellos, ¿sabes dónde estás tú con Dios? Y ellos dicen, no, pero estoy trabajando. Y yo digo, pero, y tú tal vez puedes decir, ok, Caín, tú no tienes que llamarlo Caín, pero ellos dicen, no, yo tengo que levantarme a mí mismo, tengo que limpiarme a mí mismo, tengo que mejorarme a mí mismo y presentarme delante de Dios para que me acepte. Y tú dices, no, esto es un desperdicio de tiempo. Nunca tú podrás presentarte acepto delante de Dios si Él no te ve por su Hijo. Entonces lo que decimos a ellos es que tienes que venir así como son. Y ellos lo rechazan y ellos dicen, no, yo voy a encontrar una manera de estar justificado delante de Dios. Y decimos, no, tienes que venir así como eres. Y ellos dicen, estoy trabajando en ello. Y yo digo, soy salvo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. La única cosa que vas a encontrar en mi cuenta es la justicia de Jesús. Y ellos dicen, eso no es justo. Aquí estoy yo trabajando mucho y tú estás allá con reposo diciendo que lo tienes. En el nombre de Cristo, tú eres justificado, tú eres perdonado, limpiado para siempre. Y ellos están allá diciendo, yo estoy trabajando duro, estoy siendo diligente todos los días, estoy obrando para ello, haciendo lo de los 10 mandamientos. Ayer tuvo un día 8 de los 10 mandamientos, mañana tal vez 9 de los 10 y tal vez voy a tener un día de 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos obedecidos hoy, pero hay 600 más leyes que tú podrías romper y si tú ofendas la ley en un punto eres culpable de todo. No conocemos a nadie que haya guardado la ley perfectamente con la excepción de Jesucristo. Y Él fue a la cruz y cumplió todo lo que la ley requería para que nosotros nunca tuviéramos que enfrentarnos a Dios en juicio. Pero Caín es como el primer de la judaizante en ese sentido, el quien viene a Dios sin el sacrificio correcto, la sangre. La única forma de estar presentado justamente delante de Dios. ¿Y qué hizo Caín? Él hizo una sustitución y buenas obras en vez de la gracia de Dios. Eso es como el mundo funciona. Aún gente que no cree en Dios, aún gente que no reconoce la persona de Jesucristo, son la misma gente que vive sus vidas diariamente esperando que serán mejores personas para que cuando estén delante de Dios, ellos tal vez creen que Dios es como la imagen que tenemos en nuestro país de la justicia. Hay una estatua de la justicia que tiene el balance en sus manos y la idea es que Dios va a poner algo bueno en la escala y algo malo y algo bueno y algo malo y finalmente tu destino eterno es determinado si hayas hecho tú más buenas cosas que malas. Imagina la anticipación. Mira, número 1, Dios no es ciego. Número 2, Dios no tiene una balanza así o listas. Y en cuanto a Cristo, en cuanto a Dios, hay dos personas, el primer Adán o el segundo Adán, Jesucristo. Y si estás en el primer Adán, eres perdido y necesitas ser salvo. Y si eres en el segundo Adán, Jesús, es como si nunca hayas pecado y eres perfecto. No. Dos personas, primer Adán, segundo Adán.
¿en quién eres tú? Es tan simple. Caín dijo, yo voy a operar en el primer Adán. Abel dijo, yo voy a traer la sangre. Porque es lo que agrada a Dios. Cuando Él ve la sangre, entonces el juicio pasa de mí. Ese desafío que nos lleva a Caín está aquí en el libro de Gálatas. Y es claro que los Gálatas hayan llegado a esta persuasión del mérito del esfuerzo humano. Hay que hacer algo para Dios. Ellos dependieron de sus buenas obras para ser aceptos delante de Dios. Y si tú sigues esa enseñanza, te va a guiar a Caín en el Antiguo Testamento. La base que ellos aceptaron fue circuncisión, Hechos 15, verso 1. Estos Gálatas son creyentes gentiles y los judaizantes, después de que el apóstol Pablo haya predicado gracia, después de que el apóstol Pablo les dio su evangelio que fue entregado a él personalmente por Dios, después de esto los judaizantes vinieron y ellos comenzaron a corromper el evangelio de la gracia de Dios. No es diferente hoy. Judaizantes todavía existen hoy. Son los de la circuncisión. Son los que escuchan un mensaje así de nuestro y ellos se sientan allá atrás y ellos dicen, no es tan fácil. Tú no puedes, tienes que hacer algo. No puedes ser justificado así por gracia. Estaban hablando una vez a un teólogo y dijeron al teólogo, ¿es gracia o es buenas obras? Y el teólogo dijo, bueno, yo creo que son las dos. Es como si tú estás en un bote pequeño y tiene las... tú estás con el palo, que tú pones ese palo en el agua para mover el bote, un palo es buenas obras, otro palo es gracia, y necesitas usar los dos para llegar al otro lado. Y el teólogo dijo, es gracia y ley. Un problema, señor teólogo, nosotros no vamos al cielo en un bote. No estamos yendo al cielo en un bote. Eso puede ser una analogía para probar la posición de él, pero si hay dos palos, entonces los dos son gracia y van a guiarnos en la presencia de Dios. Sí, gracia más mis esfuerzos. No, gracia más nada. Gracia lo hace todo o gracia hace nada. Es un todo o nada, o la salvación que es proveída por la gracia de Dios completamente te justifica delante de Dios. Así somos llevados al favor de Dios por gracia, por medio de la cruz y por nada más, para que ninguna carne se gloríe en su presencia. Porque si esta salvación es la obra totalmente de Dios y la obra de gracia, entonces no hay espacio para que la carne se gloríe. Nosotros no podemos tener ningún crédito. No podemos decir, sí, Dios y yo, ¿qué equipo somos? Nosotros lo hicimos. Y llegamos al otro lado y decimos, gracias, Señor. Y yo también, gracias a mí. No, ¿qué hice yo? Nada, absolutamente nada. Mérito. Volviendo a estos judaizantes, así pensaron ellos, que pensaron que fueron aceptos. Circuncisión número 1. El ser acepto por Dios también fue porque tú eras de la nación de los descendientes de Abraham, de Israel, ¿no? Jesús, muchas veces, cuando Jesús los desafió a los fariseos, ellos dijeron, bueno, Abraham es nuestro padre. Abraham es nuestro padre. Oh, Jesús, como va a decir, oh, lo siento, yo no sabía. Él los miró y dijo, ¿qué? Ellos dijeron, Abraham es nuestro padre. Y él dijo, ustedes son de su padre el diablo.
Y ellos dijeron, bueno, mátalo. Increíble. Porque ellos pensaron que, bueno, si tú estás conectado en tu herencia viene de Abraham, entonces tienes que ser de Dios. Y así los judaizantes estaban intentando enseñar a estos gentiles, no es suficiente que tú hayas creído en Jesús y eres justificado por Él, sino que tienes que ser circuncidado. Tiene que haber un símbolo externo que sugiere que tú perteneces a la raza de Israel. Y ese es el tipo de presión que pusieron ellos sobre los Gálatas. Número 3, otro mérito fue una posición en el sistema religioso. En otras palabras, si fueras escriba, perfecto, fariseo, si sacerdote, ok, bien, tu autoridad. Pero hemos visto que estas cosas son nada más que títulos y hay un vacío detrás del título y no hay realidad interna, solamente hay algo externo. Tú puedes vestirte como sacerdote, pero puede ser que lo estás usando la ropa, pero no eres un sacerdote. Yo sé que con Anthony en Nueva York, a veces la gente en Nueva York nos llaman padre, rabino, pastor, reverendo. ¿A qué te llamamos? A mí no me importa lo que me llamas, solamente que no me llames tarde para la cena. Pero en los corazones de los que quieren ministrar el Evangelio, claro que son obispos, son pastores, ese título no importa, pero somos todos siervos, estamos buscando servir al cuerpo de Cristo en alguna capacidad. Pero en cuanto a los judaizantes, bueno, tienes que tener un título. Y número 4, y el último, es esto. Observar fielmente la ley. Tienes que observar todo lo que la ley requiere. Y lo que es tan interesante en términos de lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a sus méritos, Pablo dijo personalmente esto: yo he abandonado cada una de esas cosas que ellos dicen que tienes que tener para ser justificado delante de Dios. En Filipenses 3, él dice, yo considero todo esto, todo es pérdida. Cualquier credencial que yo tenía, cómo se veía mi currículo vitae, todo es perdido. La única cosa que estoy interesado en entender la excelencia de la mente de Jesucristo. Yo no quiero todo esto, no me define quién soy yo, estas cosas. Gente puede ir a un seminario, a un seminario por décadas, pero si no tienen una relación íntima con Dios basada en su gracia y están basadas y fundadas sobre la obra consumada de Jesucristo, pueden tener mucho conocimiento, pueden tener tanto conocimiento teológico, pero no importa. Lo que importa con Dios es que estamos parados en su Hijo y eso nos hace justos en su vista. Ninguna de esas cosas impresionó al apóstol Pablo. Y él no quisiera tener nada que ver con la justicia de los judaizantes o los de la circuncisión. Filipenses 3:9, él dice, quiero ser hallado en él. Y me encanta cómo lo dice, hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y me encanta esto. ¿Dónde quieres ser hallado? En él, nada más, en él. Eso es todo. No tengo alguna
alguna cosa en que puedo jactarme, no puedo gloriarme en ninguno de mis cumplimientos. En Jeremías 9, 23 y 24 dice que el hombre sabio no se gloría en su sabiduría, o el hombre poderoso en su poder, o el hombre rico se gloría en su riqueza, sino que me conozca a mí, que el hombre se gloría en esto, que me conozca a mí, que yo soy el Señor, que soy justicia en la tierra, que hago justicia en la tierra. En esas cosas yo me agrado. Tú puedes ir al Gold's Gym y decir que el hombre fuerte no se gloría en su fuerza. Tal vez te van a golpear, pero tendrás razón. Y puedes ir a San Isidro y decir que los hombres ricos no se glorían en su riqueza, y ellos te van a burlar, se van a burlar de ti. Y después el hombre sabio vaya a la universidad y di que los hombres sabios no se glorían en su sabiduría, sino que se glorían en esto, que me conocen a mí, dice el Señor, y no nos gloriamos en Él, nos gloriamos en esto, que le conocemos. ¿Tienes dinero? No necesito dinero, le conozco. ¿Sientes fuerte? No, absolutamente no, pero le conozco a Él. ¿Tienes algo en que puedes gloriar? Sí, Él, y en su cruz, y lo haremos para siempre, hasta que estamos en su presencia. No necesito ninguna de estas cosas. Y la naturaleza de esos judaizantes, la Biblia nos advierte y dice, cuídate de los que están en el camino de Caín. Esos individuos son los en el camino de Caín. Están andando en sus propias esfuerzas, intentando presentarse delante de Dios basado en lo que ellos han hecho. Es tan simple. Gálatas 3, entonces. Pablo comienza y con mucho amor dice, oh Gálatas, Gálatas insensatos. En una traducción en inglés dice, oh idiotas, queridas idiotas Gálatas. No, ¿cómo pueden ser tan idiotas? Pero hay muchos Gálatas idiotas en nuestras iglesias hoy. ¿Y por qué son llamados insensatos y necios? Mira a la carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Una iglesia con muchos problemas. Ellos están llevando el uno al otro a la corte delante de los no salvos. Hubo carnalidad en el capítulo 3. Hubo pecado sexual que ni el mundo tenía en la misma iglesia. En todo el libro de Corintios, ellos no podían tener la Santa Cena del Señor porque hubo egoísmo ahí y no discernieron el cuerpo del Señor, y los dones estaban locos con los dones. Esa fue una iglesia que no funcionaba bien, pero ni una sola vez dijo el apóstol Pablo a los corintios, ustedes son insensatos o necios. Ni una sola vez. Pablo, ¿por qué no los llamas insensatos o necios? Porque no son insensatos y necios. Su comportamiento es horrible, pero en el primer capítulo Él les lleva buena doctrina, porque Él sabe que buena doctrina trata con comportamiento equivocado. Voy a hacer esta declaración. Hay algo peor que comportamiento equivocado. ¿Sabes lo que es? Doctrina equivocada. Esto es mucho más peligroso. Es mucho más serio. No estoy tan preocupado en cuanto al comportamiento equivocado. El comportamiento equivocado se corrige con buena doctrina. Cuando predicas la gracia de Dios, la obra consumada, todo el consejo de Dios, cuando hablas de justificación por fe, cuando tú miras lo que Cristo ha hecho y lo magnificas y lo identificas y lo estudias y lo clarificas y lo predicas en tiempo y fuera de tiempo,
Eso trata con el comportamiento equivocado. Yo soy un creyente que doctrina equivocada es un problema más serio que comportamiento equivocado, porque el comportamiento equivocado se puede corregir con doctrina correcta. Los corintios recibieron buena doctrina, pero en en las iglesias de Galacia, ellos tenían buena doctrina, pero alguien introdujo mala doctrina que Pablo llama otro evangelio, que no es el evangelio de la gracia de Dios, y él no toleró este otro evangelio. Tampoco debemos nosotros tolerar otro mensaje. Si tú vas a una iglesia y escuchas un mensaje que no es la gracia de Dios, tú puedes tranquilamente salir y buscar otro ministerio. Márchate de allá, no tienes que decir nada, no tienes que corregir al pastor y decirles a todos, hey, estoy anunciando que el pastor se equivoca, eso no está bien, no tienes que hacer así. Algunas personas quieren atacar al ministerio, pero si tú no estás escuchando la gracia de Dios y el mensaje de la obra consumada de Jesucristo, entonces sal y di, Señor, guíame a un lugar donde mi alma será alimentada con el evangelio de la gracia de Dios. Ve a donde el Espíritu de Dios te guía. Tú dices, yo no puedo vivir sin este mensaje. No puedo pensar correctamente sin estar dirigido por este mensaje. Mi vida será un desastre sin este mensaje. Guíame a una asamblea local donde el pastor maestro ha sido dado una revelación de este mensaje. Y eso es lo que oímos desde el púlpito y nos edifica este mensaje en nuestras almas, y nosotros como cuerpo de Cristo podemos hacer la obra del ministerio, y el cuerpo de Cristo funciona así como Dios haya intentado que funcionemos. Pablo dijo a ellos, ustedes insensatos, que no están considerando. Ellos dejaron de considerar, dejaron de pensar, de meditar sobre las cosas que habían oído desde el comienzo. Y él dice a ellos, ustedes son estúpidos. Y la palabra insensato realmente significa impotencia de inteligencia. De eso habla. Idiotas de Galacia. ¿Cómo pueden ser tan idiotas? Pablo dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Hechizos? Sí. ¿Por quién? ¿Quién hechiza? Los falsos maestros, los de la circuncisión, que predican circuncisión para corromper el mensaje de la gracia de Dios. Y no requiere mucho. Si tú haces entrar un poco de la ley con la gracia de Dios, ahí Dios dibuja la línea. Romanos 11, él dice, es pura, es gracia total o no es gracia por nada. Si vas a vivir por la ley, tienes que vivir por toda la ley. No puedes escoger lo que quieres, o toda la ley o toda la gracia. No puedes mezclar estos dos sistemas, son exclusivos. El uno excluye el otro. Alguna gente me ha dicho, creo que soy salvo por gracia, pero después de yo soy responsable. Y tú quieres decirles, bueno, tú no vas a llegar entonces. Los teólogos son los que han tomado gracia y hablando de esto es gracia santificador, esto es gracia común, esto es gracia que Dios no categoriza la gracia. Esto no es gracia eficaz, gracia así, gracia así, sino que si tú eres salvo por gracia, gracia te va a enseñar cómo en Tito 2, 11 a 13 negar la impiedad. Y
No necesitas las cosas del mundo porque tienes un Dios quien te cuida, un Dios quien promete cumplir con toda necesidad que tienes, y gracia nos va a santificar y gracia nos va a conformar a la imagen de Dios, del Hijo de Dios, y gracia nos va a presentar sin mancha delante de su trono. Gracia va a hacer todo eso. Y nuestro testimonio no va a ser diferente del testimonio del apóstol Pablo. Vamos a decir, soy quien soy. ¿Cómo? Porque soy un hombre muy fuerte. Porque soy un hombre muy determinado. Porque yo veo el pecado y yo huyo del pecado. Bueno, la mayoría de nosotros corremos hacia el pecado hasta que la gracia de Dios nos rescata, hasta que decimos, Dios dice, ¿quieres hacer eso de nuevo? Y decimos, no quiero, y la gracia nos hace volver. Gracia puede hacerlo en nosotros y produce este tipo de vida, y lo ha hecho. Y Gálatas, ¿quién nos hechizó? ¿Bajo el hechizo de quién son? Error doctrinal afecta a gente así. Es como es como la brujería, es como si alguien haya hechizado a estos pobres creyentes. Pueden haber sido salvos por gracia, y convertidos, pero porque no han reconocido que el programa de Dios es gracia y nunca será nada más que gracia para nosotros, y ellos no han estudiado, no han hecho el esfuerzo para estudiar en 2 Timoteo 2:15, estudiando para probarnos aprobados, para mostrarnos aprobados. El corazón del justo estudia para dar una respuesta. Debemos estudiar las doctrinas de Dios, estas epístolas del Nuevo Testamento. Debemos estudiar, no solamente en el instituto bíblico o por el instituto bíblico, sino porque es nuestra vida. Necesitamos crecer más y más, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Ellos fallaron en esto, fallaron en continuar y estudiar lo que la gracia de Dios decía. Ellos fallaron en seguir recibiendo para sus almas esta doctrina de la gracia de Dios. Algunos dicen, bueno, soy cristiano, puedo hacer cualquier cosa en el mundo. No, tienes que venir bajo enseñanza sana, porque si no vas a estar arrastrado por todo viento de doctrina. El diablo te va a poder vencer en tu experiencia, y vas a estar hechizado, no solamente arrastrado por todo viento de doctrina, cualquier viento de doctrina, y después vas a decir cosas como que no puedes ser salvo a menos que hablas en lenguas, y dirás algo así y creerás algo así, y te vamos a decir, ¿quién te hechizó? Oh, no, yo no estoy involucrado en brujería. No, pero alguien te ha hechizado, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Si tú eres nacido de nuevo, si eres salvo, tal vez nunca hablas en lenguas. El único lengua en lo cual yo he hablado es inglés, y no tan bien eso. Y yo sé que tú puedes hablar del lenguaje secreto de la oración. Y mi lenguaje secreto de la oración es a veces es más controlado. Esos son gemidos por lo cual no hay palabra, pero el Espíritu Santo está sentado al lado tuyo, y tú dices, y el Espíritu Santo escribe todo esto. Y lo lleva al Padre y dice, él está teniendo problemas en su familia o en su trabajo, y él quiere que tú mates a su jefe. No hagas eso, Señor, no lo harás. Y eso es, y nosotros vamos a dormir, y el Espíritu Santo dice, yo tengo todo esto. Yo perfectamente interpreté esos gemidos. Oraciones entendidas por Dios. Eso es el secreto de mi oración, mi vida secreta de oración. Vamos todos a aprender eso.
Él dice a los Gálatas, ustedes no van a poder razonar estas cosas, no pueden ver claramente, este hechizo es tan fuerte, tú no puedes discernir lo que es verdad y lo que es falso, tú no puedes discernir entre error y la verdad, porque claramente lo que estos judaizantes te han dicho es equivocado, y no solamente equivocado, pero viene de otro reino, es anticristo, es anti-Dios, es anti-gracia y es anti-evangelio. Pero lo creyeron y estaba infectándoles. Y me encanta lo que él dice, insensatos, necios, Gálatas, ¿quién os fascinó? Pablo, tienes que hacer esta pregunta. Tú sabes quiénes son los judaizantes, hay un grupo de ellos, pero no. Es quién, hablando de una persona, que por cierto está hablando de una persona, porque él sabe que detrás de los judaizantes es el Dios de este mundo. Porque él es quien sabe que si nuestros corazones aceptan la gracia de Dios y reciben la gracia de Dios, y si nosotros comenzamos a tener una revelación de la obra consumada de Jesucristo, que si comprendemos este mensaje, que se termina su éxito, porque no vamos a permitir que sus acusaciones y sus tropiezos que Él echa delante de nosotros va a impedir nuestro progreso, sino que vamos a crecer en esta gracia, y Él no quiere que esto suceda. Él no quiere ver creyentes fuertes en la gracia de Dios en 2 Timoteo 2:1. Él quiere que nosotros tengamos corazones llevados en esta dirección y en la otra dirección. Cuando Dios dice, yo quiero que tu corazón sea establecido en gracia, en Hebreos 13, verso 9. Un corazón establecido en gracia va a vencer a todo obstáculo. ¿Quién os hechizó? Él sabe quién es. Detrás de la actividad de los judaizantes es el diablo mismo, es el Dios de este mundo. Él es quien infectó a estos creyentes de Galacia. Él es quien hoy hace que muchos creyentes no entiendan y no se queden en la gracia de Dios. Él está mintiendo. Él es Jesús en Juan 8:44, Él es mentiroso y padre de mentiras. Por supuesto que Él está propagando estas mentiras en las asambleas locales y usando, si son incrédulos o creyentes carnales o creyentes que nunca hayan entrado en una revelación de la gracia de Dios, y piensan que si hayan comenzado en el Espíritu, que ahora van a ser hechos maduros basados sobre las obras de la carne. Y me encanta lo que él dice después. Ustedes, insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue y ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí el centro de su mensaje, Cristo crucificado. ¿Quién está cegando sus ojos a la verdad de que Cristo es crucificado? Este es el Evangelio. Cristo crucificado es el Evangelio de Dios. Es la única manera por la cual pecadores pueden ser justificados delante de Dios. No por Dios, no por ninguna obra suya, sino por su obra redentora para ellos. Y él quiere decir, ¿quién os hechizó? Podemos ver los judaizantes, los de la circuncisión, que predican circuncisión, pero él dice, pero hay algo que está sucediendo detrás de eso, que el mundo del espíritu, de los espíritus, principados y poderes, detrás de las escenas. Podemos fácilmente echar la culpa a gente, pero detrás de la gente hay fuerzas espirituales. Y no siempre debemos mirar a la gente. O si nosotros decimos, bueno, si esa persona no estaba en nuestra vida, todo estaría bien.
pero y otra persona, y podríamos quitar toda la gente y nos enfrentamos con realmente el que está detrás de la gente. No es gente, y no es circunstancias tampoco, no es gente ni circunstancias, sino es Él quien es detrás. Hay un enemigo espiritual que está vivo en este planeta y la ciencia nunca podrá probar que Él está aquí, pero Él es real. Y si tú preguntas a los Gálatas, los que podían discernirlo, podrán decirte, el Evangelio es Cristo crucificado. Es lo que es. No es nada más que esto, Cristo crucificado. El Evangelio no es consejo a los hombres, buen consejo. Preguntas a las personas, ¿qué es al incrédulo? ¿Qué es el Evangelio? Cristo enseñándonos cómo ser buena gente. O ¿sabes algo algo en los Evangelios? Sí, lo del buen samaritano. Bueno, en Lucas no hay nada acerca de que el samaritano fue llamado bueno. ¿Quién puso esto allá? Buen samaritano. ¿Quién es el samaritano? Él no era bueno. Él no era bueno. Lo que Jesús está enseñándonos es, ellos piensan que Jesús está enseñándonos que debemos ser como el samaritano. Nosotros, el samaritano no es como nosotros en esta historia, sino el hombre quien estaba como casi muerto, yace allá en la carretera, en el camino allá, porque él era, él en la historia es como que nosotros debemos ser como él quien está casi muerto allá en el camino, que no puede ayudarse a sí mismo. Bien, tú estás en un lugar donde yo te puedo ayudar, yo te puedo levantar por mi gracia, yo te puedo poner en un lugar que tú no mereces, yo te puedo poner en el hotel y cargar todo a mi cuenta. Esa es la persona. No pensamos así. Pensamos, no, yo quiero ser el buen samaritano. No eran buenos. Y ni los samaritanos eran buenos. Los discípulos, cuando vieron a Jesús hablando con una mujer samaritana, es una perdedora porque es samaritana y porque es mujer. Jesús, ¿por qué haces esto? Es un perdedor doble aquí. Yo sé. Es como los niños. Yo sé la historia de Jesús hablando con los niños. Los niños en la economía de Israel eran perdedores. Ellos dijeron que saquen los niños en esa economía. Los niños no tenían ningún valor hasta la edad de 12 años. El niño tenía que ser enseñado para no ser niño. Pero Jesús puso un niño en su espalda y dijo, tú tienes que ser como él. Y los discípulos no entendieron. ¿Ves este perdedor aquí? Este niño, quiero que seas como él. Porque esa es la naturaleza de lo que hace la gracia. La naturaleza de gracia busca a los perdedores, los últimos, los débiles. Y después gracia es más gloriosa en este tipo de vida. Mira a nosotros mismos. ¿De dónde vinimos nosotros? ¿De palacios? ¿De la nobleza? ¿Venimos de gran dinero? ¿O tal vez no somos muy educados? Y Pablo dice a los corintios, mira alrededor de ti, bueno, algunos campesinos. Oh, Dios dice, yo amo a los campesinos. Puedo usar campesinos disponibles a mí para glorificarme a mí mismo a través de su campesinismo. Esa es la gente que Dios usa, que trae más gloria a Dios, porque no pueden hacer nada. Pero Él puede hacer todo y lo hará y lo hace. Vamos a tomar un receso, 10 minutos y vamos a
terminar aquí esta noche, la última hora.